Amigos cibernautas, estamos de regreso en la sección de Músico, Poeta y Loco y yo le doy la más cordial de las bienvenidas en este miércoles al promotor y periodista cultural José Legazpi. Bienvenido, José. ¿Cómo te encuentras? Mitad de semanita ya. Muy bien, Salvador, como siempre es un placer estar en Ánimo Laguna y mitad de semana, con buen calorcito, pero con el ánimo a todo lo que da positivamente. Por supuesto, oye, y bueno, en este día nos tienes un tema muy interesante, como cada miércoles, por supuesto, y es que nos vas a platicar de que es ya un aniversario más de uno de los álbumes más vendidos, de los discos más vendidos del Cuarteto de Liverpool. Hablamos de los Beatles, por supuesto, el álbum A Hard Day's Night. 60 años ya, pues, se cumplieron el 10 de junio. Se va la vida rápido. 60 aniversario, un disco emblemático de los Beatles que vino a cambiar ciertas pautas musicales, pero también de ellos. Es un disco de 13 temas, 10 escrito por Lennon y 3 de Paul, y es un disco que va renovando la cuestión musical de los Beatles, y aparte venían del gran triunfo de Norteamérica, 9 de febrero, donde llegan a la escala más alta de la bitlemanía en Estados Unidos, y regresan a su país con un disco muy interesante, ameno. Y también para el mes siguiente, el 6 de julio del 64, sale la película Hardest Night. Oye, por supuesto, este disco que también, este álbum que viene acompañado de la película, en este disco, bueno, estamos hablando de los años 60, es uno de los discos más emblemáticos y bueno, ya habían tenido por ahí un antecesor, un segundo disco antes de este que los había pues todavía catapultado más, lo mencionas. Pero este disco en especial fue el que los pone también aún más en el ojo del huracán, hablando positivamente de toda la fama que ya sostenían ellos. Es un disco que no tiene covers, para empezar. Ajá. Son 13 temas inéditos y trabajados a conciencia, y ya dando el salto evolutivo. Para expertos y conocedores de la música de los Beatles, es el álbum del cambio que vendría después en los siguientes discos, pero este es muy marcado por todo lo que manejan, en particular la frescura, temas ya personales en algunas canciones, poniendo rock, y también ya manejando ciertos instrumentos que le dan esa variedad a la música de los Beatles y que lo hace penetrar. Y para muchos fanáticos, este disco de la primera etapa de los Beatles es fundamental para entenderlos, comprenderlos, pero esa música, ese poder que tienen en ese momento, los hace ser las personalidades más importantes en el mundo de la música actual de ese momento, y que los Beatles fueron aplaudidos y reconocidos por la crítica a nivel global. Sí, por supuesto, y algo que tiene este disco, por ahí yo estaba leyendo, José, tú nos podrás por ahí desmentir, es que, bueno, es el disco en donde como tal, Ringo Starr, si mal no recuerdo, como solista, no tiene alguna canción, ¿verdad? No, ahí hay una canción nomás de George Harrison, que es de Lennon, pero los 13 temas no tienen desperdicio. Ajá. Es el álbum más importante en cuestión para Lennon, en cuestión creativa, donde tiene casi el dominio de las letras, pero esas 3 canciones que Paul aportó fueron muy importantes y que fueron el complemento perfecto para que el disco fuera 100% con un push y un poder creativo interesante. ¿Recuerdas alrededor de cuántas canciones tiene este álbum? 13. 13 canciones, ¿verdad? 10 Me mencionabas. de Lennon y 3 de Y Paul. todas originales. Todos originales de ese momento. Y también recalcar que para la época, tener un disco totalmente compuesto por los integrantes del grupo era normal. Ajá. Porque los compositores entregaban las canciones a los jóvenes para que hicieran su versión. Esto es muy, muy interesante, por supuesto, porque, bueno, en esta época, sobre todo lo que te preguntaba acerca de las canciones todas originales, pues era un poquito complicado que algún disco de algunas bandas, pues tuvieran totalmente sus canciones que fueran originales de ellos. Esto lo hacen los Beatles en este disco y sobre todo, bueno, creo que por ahí también la portada te habla de muchas cosas, ¿no? La parte individual, el peso específico que tienen y cómo empiezan a jugar ya con la imagen. Porque como hemos comentado en entregas anteriores, hablando de los Beatles, eran muy visual, o eran muy visuales, y eso lo supieron explotar muy bien, y en este disco particular lo hacen a la perfección. Y además mencionar que es está dentro de los mejores 500 álbumes de toda la historia musical. Sí, es que fue innovador.
en el sentido de la palabra musicalmente, porque proyectaron eso y fueron subiendo de nivel. A partir de este disco en particular, los Beatles fueron cambiando radicalmente, quitando el disco, el Beatles for Sale, Ajá. donde meten ahí también unos covers por cansancio, más bien ahí, y el Help, donde también ponen algunas canciones que no son de ellos. Este disco en específico marca un antes y un después de los Beatles. Ahí te das cuenta ya la personalidad que van a ir agarrando ya individualmente en el conjunto, y que pasando el tiempo y cada disco se va a notar más el crecimiento creativo de todos ellos, de los cuatro. Por supuesto, y ahora en cuanto a la recepción de los fanáticos, que bueno, ya estaban acostumbrados a tener cosas de calidad, canciones de calidad de los Beatles, ¿cómo fue precisamente esta recepción y este recibimiento de este disco en ese año? Porque bueno, ahorita ya han pasado 60 años, ya sabemos la legendaria, el legendario trayecto que han tenido el Cuarteto de Liverpool, pero en ese momento, ¿cómo sería la recepción? Fue muy importante, en el sentido de que hay que marcar el contexto social donde vienen. Pues vienen de una gira muy exitosa en Estados Unidos, siguen las presentaciones en el Reino Unido y partes de Europa, y este disco que venían ya trabajando, que también fue un disco apresurado, en el sentido de que estaban grabando la película. Ah, claro. Entonces era grabar la película y también grabar el disco. Y todo eso George Martin supo llevarlos a la perfección. Y también el disco norteamericano, la versión norteamericana, es diferente porque vienen los tracks de las películas, o sea, más bien la pura música, sin hablar los Beatles. Claro, y también por ahí quiero hacer un paréntesis, José, a veces cuando hablamos de los Beatles mencionamos a George Martin, lo mencionas, para las personas que, bueno, todavía no son muy afines a este cuarteto de Liverpool legendario, que quizás los conocen solo por encima, ¿quién es el George Martin para los Beatles? Más bien, fue el productor de los Beatles, porque les dio la oportunidad para firmar el contrato, pero fue más allá, fue parte importante de la creatividad de los Beatles. En los primeros discos fue importante porque tocaba varios instrumentos, y fue la mente maestra de sacar todas las ideas de estos cuatro genios y hacerlos realidad sonoramente, porque lo difícil es que las ideas queden como ellos quieren, Claro. y más en mentes muy revolucionadas. También hay que decir eso, porque como venían estaban en la bitlemanía pura, entonces sus pensamientos giran a mil diferentes escenarios, Sí. automáticamente va a cambiar la visión, y eso se notó en los discos. Por eso también la misma evolución de su música muchas veces fue aplaudida, pero no entendida Ajá, claro. por la visión que tenían ellos. Su vida rápida, todos los acontecimientos, pues en automático pues va a generar seres humanos alejados de contextos sociales, en el sentido de cómo va la dinámica, porque la dinámica en la cuestión musical la manejaban ellos. Claro, sí, sí. Entonces era el centro, toda esa información que ellos mandaban, venía el rebote. ¿Te imaginas todo eso, cómo saberlo sortear, manejar? Y también fue parte, como decía Lennon, ya era una terapia escribir más en él. A Hard Day's Night habla de eso, que él se sentía como un perro, y las partes donde canta Paul lo acompaña son las partes más dulces. Ahí encontramos a un Lennon ya desangrándose por la fama, incomprendido, las crisis existenciales, y un Paul totalmente diferente, que le gustaba la fama, canciones más positivas, de amor, y él mismo decía que él se sentía a gusto porque sus padres lo enseñaron a tratar a gente y ser el centro de atención, que no le tuviera miedo. Sí, por supuesto. Y te preguntaba precisamente lo de George Martin, digo, lo mencionábamos a veces cuando platicamos de The Beatles, pero para que la gente pues todavía conociera un poquito más. Y bueno, también se entrelaza a este disco en esta misma línea. También mencionabas este ritmo tan apresurado por ahí de vida, de pensamientos que tienen los protagonistas, que son el cuarteto, que son todos estos cantantes, estos músicos, y que bueno, este disco es un claro ejemplo, lo mencionabas al inicio, de cómo era muy apresurada, pues prácticamente
prácticamente la vida que tenían, tanto personal como precisamente la de el mundo público. Sí, aparte el exceso ya de las drogas, el exceso del mismo sexo, la exposición mediática de los Beatles. Fue el primer grupo, como se dice, que tuvo un Big Brother, Ajá. porque los medios de comunicación estaban atentos de lo que hacían. Y es donde pierden la cuestión privada y de salir a las calles. Con el fenómeno de la película, ¿qué crea a Hard Day's Night película? Que los Beatles lo empiezan a conocer en todo el mundo, conocen su físico, Ajá. y esa penetración hace que esa fama se extienda y sea difícil manejarla. Ya con el tiempo, McCartney menciona que ellos violentaban mucho las masas, pero no sabían cómo tratar. Y ahora que es más grande él y que tiene la experiencia y el colmillo, sabe que tiene que tranquilizarse, ser más lento para que el río de gente se abra pacíficamente. Pero en aquel momento no se entendía porque era un fenómeno y es único por toda la gente que se mueve atrás y adelante de los Beatles. Es, creo, para una gente normal incomprensible, o para muchos de nosotros que no vamos a vivir eso, pero cómo saber manejarlo. Qué complicado el precisamente manejar el público, manejar la fama y álbum tras álbum precisamente, pues hacerte más famoso porque la gente, como lo mencionabas, tenía esa recepción en cuanto a las canciones y los álbumes que iban publicando como este, A Hard Day's Night, que hacía que creciera la fama. Y ahora precisamente hablando un poquito ahí del álbum, para ti, ¿cuáles serían las canciones más emblemáticas de estas 13 que contiene? Digo, porque todas pues son muy especiales a lo que yo tengo entendido, pero a tu criterio, ¿cuáles serían? Pues mira, Hard Day's Night es una, I'll Be Back es otra, y la inconfundible And I Love Her. Claro. Ahí te das cuenta la cuestión de cómo ser versátil. En la antología número 1, cuando lo están montando, es tipo rockerita la canción, con batería, con instrumentación eléctrico, y cómo dan el cambio, a un tipo bolero. Ah, claro. Y esa fina y ese finos acordes que le mete George Harrison. Tin, 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 Se escucha de primer plano, por así mencionarlo, ¿no? Entonces, te va llevando, te va enamorando, y como Paul McCartney en la misma película va manejando su imagen, propio, elegante, con seguridad. Y si analizas la película también te da la cuestión de las drogas. Si analizas bien y ves a Paul McCartney, ves la boca pastosa por la droga, ¿no? Sí, por supuesto, y precisamente ahorita que estabas mencionándolo, pues sí, es que prácticamente yo creo que es uno de los discos, no sé si esté en tu top 5 personal o quizás en el top 3 de todos los que acontecieron pues alrededor del cuarteto. Sí, está en ese lugar, y también es uno de los más vendidos, porque como hablamos la otra vez en diferentes entregas, cuando los Beatles hacen el cambio a la experimentación musical, Ajá. bajan las ventas de los discos menos incomprendidos, y los que más se venden es de la etapa de 1962 al 65, cuando eran más rockeros, donde eran joviales, la explosión, letras para las chicas, para enamorarte. Pues es lo que realmente venden, ¿no? Ya cuando empiezas ya a meter otro tipo de temáticas, como Eleanor Rigby, hablar de la muerte, de la soledad, en una sociedad occidental que no estaba acostumbrada o está acostumbrado a hablar de ella, sino más bien cómicamente o superficialmente, y jugar con eso, pues mucha gente no lo va a comprender, no lo entiende. Pero esa etapa de los Beatles, The Hardest Night, es muy importante porque es el giro y el cimiento importante para que los que muchos no creían en los Beatles que iba a ser un fenómeno pasajero, que la creatividad se les iba a terminar, ahí ponen los cimientos que no. Y todos los discos de los Beatles, A Hardest Night, como dice Ringo Starr, qué bueno que los tenemos vivos, que ya empiezan a hablar cosas que no contaban ellos. Sí, claro. Que Paul fue importante, y es importante en la creatividad porque les echaba un telefonazo
hay que ir a grabar. Si no hubiera sido Paul adicto al trabajo, el mismo Ringo comentó que 3 discos a lo más y los Beatles se habían perdido. Caray, esas declaraciones que tú mencionas precisamente, que comienzan a salir a la luz ya 50, 40 años después de los acontecimientos 60. que se vivieron, 60 sobre todo con este disco, y que bueno, yo creo que por ahí no sería de las últimas declaraciones, van a venir más cosas Sí. con este par de Beatles que todavía pues están entre nosotros, y que bueno, pues ya para culminar, José, ¿qué más podemos decir de este grandioso, maravilloso disco y que está de aniversario? Es un disco emblema, está catalogado en el top, uno de los mejores, y creo que es fundamental para entender. La Beatlemanía se centra en este disco en particular porque trae todavía el rock, trae la fuerza. Claro. Ya los otros discos pues, van cambiando un poco más. El Hell pues ya te mete más country, folk, otro tipo de experimentaciones, pero este disco en particular trae la fuerza de esos jóvenes que aman el rock y que todavía le cantan a las chicas cosas bonitas, sensibles, melancolía, y esa parte creo que los Beatles supieron transmitirlo con bellas canciones. Esos 13 temas en particular, para mi gusto, no tiene pierde, porque tiene esa gallardía, ese coraje, como la canción también de You Can Do That. Ajá, claro. Una canción también me gusta, la frescura, el punch que tiene. Te das cuenta cómo transmiten o cómo transmitían los Beatles, y esa en particular, ese empuje creo que les dio el éxito, y que el día de hoy con esa creatividad mental y saberla llevar a cabo en el escenario, primeramente grabarlas y dárselas a conocer al público, el día de hoy se recuerda el 60 aniversario de este gran disco que es A Hard Day's Night. 60 aniversarios precisamente de este disco con todas estas canciones, 13 para ser más exactos, nos mencionaba José, originales del cuarteto de Liverpool, en donde bueno, pues salieron algunas muy emblemáticas y que hasta la fecha pues se le sigue haciendo covers como al igual que a muchas otras. José, en este día te agradezco muchísimo el habernos acompañado. Oye, antes de culminar la sección, ¿en dónde te escuchan? ¿En dónde te encuentran? En redes sociales, por supuesto. Estamos en Legaspi Cultural en Facebook, también en Instagram, José Legaspi W Latina. Estamos todos los miércoles de 7 a 9 de la noche en Expresión Cultural. Perfecto, el día de hoy, ¿quién estará ahí de invitado? Hoy vamos a tener 2 invitados de super lujo, uno que nos va a hablar de la historia de la comarca lagunera, el licenciado Raúl Ricalde Mendívil, y también en la segunda parte del programa va a estar el buen maestro Juan de Dios Rivas. Perfecto, pues ahí está para que no se lo vayan a perder a través del 89.5 FM. Gracias, José, te esperamos el próximo miércoles. Al contrario, a ti como siempre, Salvador, es un gusto y ojalá que les haya gustado mi participación el día de hoy. Por supuesto que sí, gracias, José Legaspi, periodista cultural.